me hizo pensar mucho y reflexionar un texto que no tardás un minuto en leerlo. Y me venía esas palabras de cómo a veces nuestra fe tan tranquila, tan light, se angustia y se apaga a diario. Y me llevó tanto a pensar, y quería compartirles esta palabra que está en Zacarías 4, 6 al 7. Y habla de cuando Zorobabel tenía que levantar el segundo templo. Habla de ese momento. Habla de cuando tenía que empezar, un templo ya lo habían construido, y Zorobabel tenía que empezar con el segundo templo, que para su vida empezó a ser de angustia, de tropiezo, de inquietud para su corazón. Quiero compartirles esta palabra que está en Zacarías 4:6 y dice así: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Repita conmigo las tres. 1, 2, 3. No con ejército, ni con fuerza, sino con su espíritu, me ha dicho papá. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. Dad gracia a ella. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Me gustan dos palabras que dice en Zacarías. No es con fuerza, ni con tu ejército, ni con tu mente, ni con tu poder, ni con tu hombría, ni con nada, ni con el ejército de Putin, ni con ninguno de esos, sino que es con espíritu. Y otra de las cosas dice, el escombro va a ser reducido a llanura. Lo piedroso, la mochila, lo que está adelante, lo que está estorbando, va a ser reducido a llanura. Yo cuando leía este texto me hacía acordar mucho a cuando habíamos empezado a edificar este templo. Acá todos los que se acuerdan, Juancito no me va a dejar de mentir, este lugar cómo era. Era un lugar de escombros, era un lugar de árboles, era un lugar que hoy nadie decía en ese momento, ¿qué puede hacer este lugar? Y recuerden, mi papá con sabias palabras, es un lugar donde se alaba a Dios. Es un lugar que se convierte de escombro a un lugar de llanura. Es un lugar donde Dios empieza a hablar a cada una de nuestras vidas. Yo recuerdo muy bien cuando de muy chico veía este lugar y empezamos a construir. Yo veía la iglesia también preocupada como Zorobabel. Es la segunda etapa que nos toca. Y yo me di cuenta de este momento. Yo en la puerta de casa, en cualquier lugar, el escombro que hace molesta. Es suciedad, el escombro es tropiezo, da vista fea, es una molestia, es una pesadez. Cuando yo leía este texto me llamó mucho la atención y muy rico en sabiduría. Y por eso empecé esta reunión, esta prédica, cantando Hay momentos, de Danilo Montero. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que deberían ser eternidad. Entonces cuando empecé hoy a la mañana muy temprano con esta palabra, Dios me dio determinación, ánimo y fuerza. No pierdas el momento, iglesia. No pierdas el momento y corre para reducir el escombro. ¿Cuánto han cargado escombros arriba de un camión con pala? Es feo, ¿eh? Mamita, la cintura en la mano te queda.
No olvido más las entradas de arena, no olvido más esas paliadas arriba del camión, no olvido más esos detalles. Con esfuerzo, ¿no? Samu, vos que te gusta entrar el escombro. Cuesta un poquito, ¿no? Poqui. Poqui se trabaja. Entonces, cuando leía esto, venía todo a mi mente el ánimo, la fuerza y la determinación. Y en el momento de cargar escombros a un camión, el único que perdés es todo lo contrario. Tenés desánimo, angustia y lo que menos tenés es determinación. Porque yo lo entré sinceramente de entrado y te empieza a doler acá en la espalda entre la unión. Poqui duele. Y lo recuerdo hasta el día de hoy. Entonces, cuando pensamos y entendemos que el escombro es molestia, empiezas a cargarte de esos. Y hay 3 puntos que dio la pastora en esa que era como el escombro. Empezó a empezar a pensar, a pesar sobre mis hombros y sobre mi cintura, esta palabra que la pastora había dado. Quien junta escombro no tiene, yo a mí me pasó, no tuve ánimo. Y las fuerzas se me debilitaban y los escombros empezaban a ser cada vez más pesados. Fíjense lo que dice en Zacarías 4:10. Porque lo que menospreciar un sinónimo humildad, pequeñez. Porque lo que menosprecian, lo que con humildad, el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Los que con humildad cosecharon, vieron esas pequeñas cosas, empezaron a alegrarse. Lo que por mucho tiempo, todo eso que costaba, todo eso que dolía, todo eso que te dolía poqui la cintura, empezarán a levantar ánimo en su vida. ¿Cuántas veces en todos lados de nuestra etapa de nuestras vidas nos han menospreciado? Han hecho, ¿vieron cuando la gente habla con diminutivo? Esa prediquita, esa comidita, esa todo chiquitito, ¿viste? Como para brindar algo que sea mucho menos que el otro. A mí las pequeñeces me encantan. Me encantan porque Dios habla de que eso pequeño, es humilde que estaba en esta iglesia, esa visión chiquitita, esa visión a futuro tan dura. Hoy tenemos esa fuerza, el ánimo, fuerza y determinación para brindar todo a nuestra iglesia. Dice esta palabra tan sabia, porque lo que menospreciaran, porque ese día que era de humildad, lo que con humildad, dice, el día Dios empezará a ver momentos alegres. Momentos alegres. Es humilde, Dios hace algo grande. Es humilde, Dios lo transforma en garantía. Es humilde, Dios te lo empieza a dar como fuerza y determinación. Y ese poqui dolor que sentía, empieza a sentir relajación. Humildad es igual a lo que Dios necesita sobre tu vida. Todo lugar donde un cristiano debe estar, debe ser humilde. Debe tener humildad en cada segundo de su vida. Es humilde, Dios lo transforma en algo grande. El desánimo empieza a agarrarlo Dios para transformarlo en algo que es ilimitado. No menosprecies tu vida. No menosprecies por más que parezca poquito. Por más que parezca poquito lo que tienes, no menosprecies lo que Dios te ha dado en ese momento. No menosprecies nunca, porque tienes un Dios ilimitado. Su trabajo es digno. Dígalo todas las mañanas, su trabajo, mi trabajo es digno. Toda aquella palabra, esa persona que tiene un trabajo es dignificante para nuestras vidas. No te desanimes, no te caigas. Debes iniciar hoy. Todo eso poquito que parece, Dios lo puede transformar en grande. Hoy es el primer día para empezar de eso poquito, empieza a pensar en una gran obra. Yo cuando veía esa visión de nuestro pastor,
veía acá un lugar horrendo, un lugar, ¿y qué vas a poner en ese lotecito? La iglesita. Y cuando veía todos esos diminutivos, yo me acuerdo que mi papá venía, oraba con los varones de este lugar, venía y él decía, acá vamos a tener una gran iglesia. Marcelo dibujaba una iglesia a 2 aguas, acá con un techito y una chimenea, me acuerdo. Y orábamos por eso. Y mi papá le decía, está buena, le dice, la visión que tenemos. Y unificamos todo lo que Dios había que hacer en este lugar. En ese momento nuestro pastor empezó a tener esa visión. Y de eso pequeño, de ese escombro, de eso que menospreciaban, empezó a tener un lugar donde alabamos a Cristo, donde dignificamos a la persona, donde te hacemos sentir importante, porque la iglesia no son las paredes. La iglesia, esto es una institución, un lugar. La iglesia es cada uno de nuestras vidas en el lugar donde estamos. En esto nos congregamos, te vemos, ¿cómo estás? Un lugar de encuentro. Pero tu lugar de encuentro con Dios eres tú y Él. Gracias por esas palabras que pusiste en ese momento y me llevó a pensar muchísimo lo que Dios tiene para con nosotros en este momento. Por eso hablé de todas estas cosas. Dios me hizo pensar y reflexionar mucho. Fíjense, un inventor tan interesante como Thomas Edison. Todos lo tenemos como el gran inventor de la lamparita, pero hizo muchos inventos en la revolución industrial en ese momento. Thomas Edison, ustedes no sé si han leído de la historia, tuvo un problema en un tren y quedó sordo. Tenían problemas auditivos, tenían severos problemas auditivos. No más con eso, sino que Nikola Tesla también era su rival en los inventos. Y entonces no fue todo color de rosas para un gran inventor recordado en esta época. Dice que intentó, buscó, dice que era una rivalidad entre esas pequeñeces, esas partes humildes que él inventaba, hizo que hoy tengamos la luz, hizo que los correos puedan empezar, pues hacía el tomógrafo, todas esas cosas. Y es un gran inventor que reconocemos, pero de varios intentos. Yo estuve leyendo y decía que Thomas Edison, para hacer la lámpara, intentó 1554 veces que funcionara su invento. Insistía y dale, hasta que lo logró. Insistía en todo tiempo. Thomas Edison inventó muchas, pero también tuvo sus problemas. Nikola Tesla, decía, un gran inventor, uno más joven empezó y él se quería cada vez más motivar para seguir adelante y con sus inventos. Toda vida, todo invento, toda cosa chiquitita, menospreciado y humilde, comenzó con una tarea de trabajo. Sigue creciendo, iglesia, aunque te menosprecien. Sigue creciendo día a día, que en un futuro, si no lo vemos nosotros, nuestros hijos van a ver la providencia de Dios. Yo nunca vi en ningún lado que el vago, el tranquilo, el perezoso pueda tener providencia de parte de Cristo. El perezoso no tiene lugar en el reino. Aquel que tiene no puede acaparar la presencia de Dios. No puede entender que la obra se hace trabajando. No puede entender que en todo tiempo hay que arrodillarse, orar y sacrificar por nuestros hijos. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que pelar las rodillas. Trabajando, dando lo mejor y con humildad. Sé adelante, sé una persona de avance. No te quedes con lo chato. Yo ya hace mucho tiempo que vengo a la iglesia. Ayer fuimos con Chichín y Clarita. No están aquí, ¿no? Ya está Clarita. Y me decía, mirá, acá donde vos prácticamente naciste, hijo, me decía Clarita. Fuimos a ver un lugar, pero Clarita, me parece que no. Y Chichín me decía, no, ahí tiraron todo, demolieron todo porque ya no daba más, era escombro. Y cuando me mostraban Clarita y Chichín mi lugar de donde estabas, digo, cuánto progreso, eso chiquito, eso menospreciado,
que pasábamos por ese lugar, yo lo veía, me hacíamos acordar y me decía, y Chichi no sé que tiene una memoria de elefante, porque no puedo creer que sepa el negocio allá, acá la gomería, y acá te acordás que vos venías cuando esto, no sé, pero impresionante. Y Clarita me decía, hijo, y bueno, has pasado por muchas cosas, me decía. Y cuando veíamos ese lugar de donde habíamos iniciado mi casa, era algo menospreciado, era algo chiquitito, era algo humilde, era algo que mis padres eran en ese momento lo que habían recibido. Y cuando veo el crecimiento en ambas cosas, en sabiduría, en estudio, en dedicación a Dios, vemos que eso menospreciado, esos lugares de escombro, ¿por qué lo tiraron? Porque había mucha humedad. Porque estaba feo, porque se convirtió en escombro y hoy se convierte en algo nuevo. No lo conocí, no conocí el lugar, muy distinto y me decía hasta el negocio de la esquina, viste, ya la que atendía salía con un bastón y Clarita, esa es la que te vendía el pan, me decía. ¿Cuántos años tiene? Le digo. Era vieja cuando yo era chico, así que, y Clarita me decía sí, y aseguraba a Chichín el lugar. La obra de Dios continúa en escala. Ahora, si nosotros tenemos que trabajar para que nuestros hijos vean el adelanto y vean esa prosperidad en todo, arrodíllate, porque la descendencia de Dios se va empezando transgresión y empieza a formar parte de tu vida. Yo creo que allá arriba después vamos a poder ver esa prosperidad que han dado nuestros padres, esa prosperidad que han doblado rodillas por mi vida. Ese momento en el cual mis padres estaban en ese lugar menospreciado, chiquitito, lleno de humedad, horrible. Ese escombro se convirtió en providencia, en ser una persona que el lugar donde pisa prospera, el lugar donde está Dios me bendice. Entonces, eso que parecía feo, eso que parecía un escombro, eso que me decía Chichín y Clarita, hoy Dios se ve reflejado en nuestra vida y nuestra familia. No pierdas esa angustia, no pierdas eso que te dicen, eres chiquito, eres menospreciado, eres humilde. Ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Cuando empiezas a entender la palabra de Dios, que ya no vivo yo en mí, sino que Cristo vive en mí, esos escombros se transforman en llanura. Esos escombros salen de tu vida para empezar a ver más alto. Empiezas a ver el horizonte. Cuando el escombro se va, empiezas a ver el sol. Cuando el escombro se corre de tu vida, esa mochila pesada, empiezas a ver el sol. Yo no vivo, sino que Cristo vive en mí. Cuando esos escombros están en tu vida, es mejor empezar a cargarlo. Es mejor que alguien agarre la pala, llamar al camión y empezar a trabajar para que empiece a cargarse arriba del camión. Sí que cuesta. Sí que cuesta porque lo he pasado, sé que cuesta, pero el dolor vale la pena, iglesia. El dolor en tu cintura vale la pena, porque tus hijos van a empezar a hacer eso rico, ese momento que deciden ustedes salir adelante, es lo que Dios empieza para tu vida, a ver horizonte, el sol, la llanura en tu vida. ¿Quién eres tú, oh gran monte?, decía. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Zorobabel no podía entender esta palabra. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Empezó a hay que hacer otra iglesia, loco. No, un bajón. No. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Si tu monte, iglesia, tu escombro es una enfermedad, orale. En el nombre de Jesús, reprendelo. Si tu monte es tus hijos que se están desviando, orale en el nombre de Jesús. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Pregúntate. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Con respeto, con humildad, con trabajo y dedicación. Nunca vas a dejar de ser un pobre espiritual. Con esfuerzo, dedicación y con dolor, nunca tus hijos se van a desviar del camino. Con todo lo que te digan, con todo lo menospreciado que te pueden haber dicho en todo ese momento. Alguien en un momento tiene que pagar el precio en la familia para empezar a ver prosperidad, para empezar a ver la providencia de Dios. Si te cuesta cargar el escombro en el camión, no podemos ver cómo Dios actúa en tu corazón.
pero alguien tiene que agarrar la pala en el nombre de Jesús. Alguien tiene que cargar ese escombro. Alguien tiene que decir sí en un momento en la familia. No dejes de pasar tu momento, iglesia. Hay momentos que no deberían terminar y segundos que deberían ser eternos. No dejes de pasar tu momento, no dejes de pasar tu promesa. Agarra esa promesa, agárrala en tu mano, agárrala y empiezas a trabajar con eso. Zacarías, Ageo, empezaron a ser discípulos de Dios para empezar a ver la fortaleza que Dios le daba día tras día. No es con fuerza, sino que es con espíritu. No es con espada, sino que es con espíritu. No es con fuerza, iglesia, es con oración. Es con fe, es con dedicación. Yo cuando veo, el jueves pasado tuvimos una reunión de varones impresionante. Yo me ponía muy contento cuando los más grandecitos empezaban, quieren venir a la iglesia a la reunión de veteranos. Nunca lo vi en mi vida, tengo ya 38 años. Y que me llamen para decirme, che, ¿me pasás a buscar porque quiero ir a la iglesia? Eso me da un gran alivio a mi corazón de que la iglesia está trabajando, de que la iglesia tiene buenas bases, de que la iglesia hizo cosas buenas. ¿Quién eres, oh tú, gran monte? ¿Quién eres? Le dice Jesús a Zorobabel. ¿Qué eres ese monte para mí? ¿Qué es ese escombro para mí? No dejes de pasar tu temporada, empiezas a trabajar. No, hoy es mi temporada, iglesia. Hoy es tu temporada. Ay, pero estoy viejo para cargar el escombro. Me decía mi abuela, viejos son los trapos, me decía. Todos los que conocieron a mi abuela Cuca, era cortito y al pie. Cortito y sacudón era. Si mi tío se hacía el débil espiritual, sácate, le decía. Si mi mamá andaba con la debilucha espiritual, sácate la abuela. Y mi abuelo también decía, dice, tenemos que ir todos a la iglesia. Y ustedes se acuerdan cuando mi papá a veces recién arrancaba, se equivocaba en algún texto, ¿qué hacía? Se levantaba y decía, no Daniel delante de la iglesia, de toda la iglesia. Palabra sabia de aquellos viejos que pagaron un precio. Palabra sabia de aquellos antiguos que pagaron el precio por nosotros. Cuando yo veo también, tiempo de noviazgo con mi esposa, el viejito moreno me decía, cuida a la nena, me decía, y te hacía así. Cuida a la niña, me decía. Y a veces a sola he hablado con él, cuando no estaba doña Celeste. Y su abuelo moreno me decía, tiempo al tiempo. Y vieron cuando sos adolescente el tiempo como que es chiquitito. Y me decía el tiempo al tiempo. Y agradezco ese momento en el cual él me decía, con sabias palabras, me decía, ¿tú qué tienes para mi nieta? Y yo no tenía un trabajo todavía. ¿Tú qué tienes para lo que ella a futuro es? Porque ella es dedicación, esfuerzo de oración, esfuerzo de tiempo de sus abuelos, de sus padres. Entonces, él quería cuidar el tesoro, él quería cuidar el legado, él quería cuidar el legado para que no se pierda. Y cuando él me decía, ¿qué tienes tú? Y mire, abuelo, yo tengo, no, ¿qué tienes tú? Miércoles, decía yo. Y ahí mis primeras citas eran con el abuelo en el medio, Celeste a un lado y yo del otro. ¿Miento, doña? Mis primeras citas era el abuelo en el medio, doña Moreno que te miraba así. Hola Celeste, ¿cómo andás? Y él me miraba que respondía yo. Muy bien, confiado en Cristo en el nombre del Señor. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi amor. Y mis reuniones con ella eran así. Y yo le quería invitar, ¿vamos a tocar una música a la iglesia? Y ella me decía, bueno, vamos.
y ahí a lo mejor tenía una chance de sacar, no era el escombro tu abuelo, no era el escombro para poder darle un beso a mi prometida, pero aprovechaba la circunstancia. Entonces cantamos, te amo mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Y venía el abuelo, viste, ya tenía un trípode que iba caminando así, y venía a ver si su legado estaba cuidado. Mi padre, entonces aprendí a cuidar el legado. Aprendí a cuidar. Y a mí en casa me enseñaron a trabajar. Y como siempre digo, a servir. Servicio. Iglesia, empecé a aprender el servicio. Empecé a esperar el tiempo. Empecé a ver lo que Dios quería para mi vida. Y cuando yo vi que era un legado, un horizonte con llanura y que salía el sol en mi vida, empezó Dios a hablar a mi corazón. ¿Qué es ese escombro en tu vida, iglesia? ¿Qué es ese escombro todavía delante de tu casa? ¿Qué es esa suciedad delante de tu casa, iglesia? Ya Cristo vive en ti. Cuando ves eso, cuando ves que tu legado empieza a crecer, sentite orgulloso, iglesia. Cuando ves que tu legado no se pierde, y si ves que el legado se arruina, se desvía, ¿sabes qué tienen que empezar a hacer? Trabajar. Cuando ves que tu legado no se encuentra en el mejor camino, cuando ves que empieza a desmayar, iglesia, alguien tiene que agarrar la pala, no para pegarle un soplamoco en el medio de la nuca, sino para trabajar, sino para ahorrar, sino para empezar a dar lo mejor de ti. Si quieres ver tu legado firme en el camino de Cristo, si quieres ver tu legado en bendición y en bendición. Mi papá siempre nos decía, ustedes van a ser mejor que yo. Van a ser mejor en la escuela, van a ser mejor en el trabajo, y mi bendición y mi orgullo es ese. Y yo, cuando el abuelo de Cele también nos decía lo mismo, yo ya estoy, me decía. Yo ya he cumplido con la buena batalla. Sino que ahora ustedes tienen que agarrar la pala y empezar a trabajar. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando el escombro está en tu casa, empiezas a identificar en tu vida problemas que estás pasando y estás doblegando tus rodillas delante del faraón. Cuando empiezan estas cosas, hay 3 cosas, dijo la pastora, que demuestran que el problema está acabando contigo, que el problema está acabando con tu familia y no tú con el problema. Y estas 3 cosas pendientes en tu vida, si las logramos identificar ese escombro, tienes que entender que estás doblegando las rodillas mal, que estás doblegando las rodillas para Faraón. ¿Saben cuáles son? 1 dice, no quiero oír más la palabra de Dios. 2, pierdes todo el deseo de sacrificar y adorar a Dios. Y 3, empiezas a echarle la culpa a Dios. Cuando empiezas a identificar ese escombro en tu vida, es porque estás perdiendo tu legado, iglesia. Y como hijos de Dios, nuestro legado, fuimos llamados como padre a identificar, guiar y trabajar. La iglesia no te pone cargas pesadas, el mundo sí, iglesia. Para el mundo, nuestra iglesia tiene que ser la mejor opción.
lo mejor para tu vida. El mundo prefiere tenerte afuera produciéndoles a ellos. Lo grande es que Dios te va a multiplicar. Lo grande es que ese escombro que está en tu casa, Dios lo transforma en llanura. Dios lo transforma en un sol venidero. Dios lo transforma para bien. No dobles tus rodillas de mala forma. No te canses de mala forma cargando el escombro. Dios quiere lo mejor para ti, Señor Jesús. Dios quiere lo mejor para ti, Señor Jesús. Ponte de pie, iglesia.